Genial. Gracias. Vamos a esperar un ratito, chicos, a ver si llega algún compañero, porque acá en el aula tenía que venir hoy comisión 1 y 2 y todavía no han llegado, capaz que están allá adelante. Profesor, todavía este material que vamos a ver hoy no está subido al campus, ¿verdad? No, Ok. Buen día ante todo. buen día, buen día. Hola, ¿hay más compañeros por allá? ¿Vos los querés llamar, por favor? Gracias. ¿Ustedes ven la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien. Esperamos un ratito a los compañeros. Bueno, entonces hoy lunes y el viernes tienen que Profe, venir Sí, disculpe que lo moleste, pero acá en el grupo están poniendo varios compañeros de que todavía no los han aceptado. ah, recién acepté, hasta ahora no me sale Ah, buenísimo, buenísimo, ¿no? Yo porque acabo de leer el grupo. bien. Entonces, este lunes y el viernes tiene que venir la comisión 1 y 2. Muchas gracias. Profe, ahí en el campus pusieron que el viernes va comisión 3 y 4. Ah, ¿Puede ser? bueno, puede ser entonces, porque recuerdan que en biología hola, la misma comisión venía, como teníamos 2 días, hola, pero bueno, sí, seguramente la profesora Eliana, hola, eh, lo decidió así, digamos. Entonces conmigo van a tener siempre los lunes y hola, y con ella siempre los viernes. El próximo lunes es feriado. ¿Cómo andan? Bueno. Entonces, ahora nos toca la segunda parte de esta materia que antes era anual, ahora las dividieron en cuatrimestral, biología, que ya la hicimos el cuatrimestre pasado, y ahora arrancamos con histología,
que es el estudio de los tejidos, ¿sí? Es también cuatrimestral, también tiene dos eh, parciales con 2 recuperatorios cada uno, el recuperatorio especial para aquellos que se queden con un examen pendiente. Va a haber 2 teóricos semanales, los lunes conmigo y los viernes con la profe Eliana. Lo mismo de siempre, cualquier cosa que necesiten. El medio de comunicación es el campus. Algunos tienen mi teléfono, así que bueno, me escriben por ahí alguna duda o algo que necesiten. Y como estamos en histología, lo más importante que tienen como para orientarlos es el tipo de célula, ¿sí? La descripción de la célula que compone ese tejido. Recuerden que en biología dijimos que la unión de muchas células forman los tejidos y que los tejidos forman los órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, cuando estén estudiando, apunten a eso, al tipo de célula que compone el tejido, las características, hola, características del tejido y demás. Bueno, no sé si quieren prender la luz para que tengan mayor claridad o están bien ahí. Bien. Bueno, ¿Profesores de carácter promocional esta materia? no, acá todos vamos a rendir final. Tienen que regularizarlo. Bueno. ¿Alguien me dona una hojita? Arrancalo nomás si es para pasar, más. Gracias. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cuántos y cuáles son los tejidos que constituyen los organismos pluricelulares? Niños, 4. ¿Cuáles son? Ajá, sí, sí. Muy bien. Esos 4. Conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Bien. Nosotros ya en biología vimos muscular y nervioso, que los vamos a volver a repasar en histología y también ahora vamos a ver los otros 2 que quedan, que es el conectivo y el epitelial. Ahora en particular vamos a ver el tejido conectivo. Manu, los chicos se agregan automáticamente los que piden para unirse. Ahí queda allá arriba y yo tengo que aceptar. Gracias. Bien. ¿Dónde tienen origen los diferentes tejidos? ¿Alguien sabe? Tratemos de interactuar, chicos, como siempre, en biología. O sea, recuerden cuando nosotros nos estamos formando, cuando el ser humano, después de la concepción, empieza a ser una pequeña célula, después que se va a ir dividiendo, va a dar origen a lo que se llama el disco germinativo trilaminar, que se forma en la tercera semana de gestación y va a dar origen a 3 capas que de afuera hacia adentro son el ectodermo, que es el más superficial, el mesodermo, el que se encuentra en el medio, y el endodermo, el que se encuentra más profundo, ¿sí?
Esas son las tres hojas germinativas que se llaman, o disco germinativo, que van a dar origen a todos los tejidos. ¿Sí? Todos los tejidos van a tener un origen en cada una de estas capas, en alguna de estas capas, o a veces en dos. ¿Sí? Bien. Entonces, el ectodermo, la capa más superficial, el mesodermo, la capa media, y el endodermo, la capa más profunda. Bueno, acá tenemos más o menos algunos tejidos, órganos o sistemas derivados de estas tres capas o disco germinativo. Dijimos que el ectodermo era el más superficial. De él van a derivar el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial y órganos de los sentidos, la epidermis del pelo, uñas y glándulas subcutáneas, los folículos pilosos, el cristalino del ojo, el esmalte de los dientes, la glándula hipófisis y las glándulas mamarias. Y del mesodermo, que es la parte media, va a derivar el corazón, todas las capas del tejido conjuntivo, los huesos, los músculos, el cartílago, la sangre, todos esos son huesos, músculos, cartílago y sangre, son formas especiales de tejido conectivo, ¿sí? Riñones, el tracto urinario, el sistema linfático, el sistema gonadal, el vaso, el órgano vaso, y el endodermo, que es la capa más profunda, va a dar origen al tracto gastrointestinal, al epitelio del tracto respiratorio, la faringe, lengua, tiroides, paratiroides, las amígdalas, el hígado, el páncreas y el revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra. Este, bueno, ahora nosotros nos vamos a enfocar acá en el tejido conjuntivo, ¿sí? Que entonces va a tener su origen en la capa de mesodermo del disco trilaminar. Después yo les voy a subir el power. Bueno, el tejido conectivo o conjuntivo se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque conecta o une a otros tejidos manteniéndolos juntos. Es necesario para sostener, mantener y dar forma al resto de los tejidos, formando estromas, cápsulas y tabiques. Por ejemplo, un ejemplo de cápsula sería el hígado. No sé si alguna vez vieron cuando su madre está cocinando hígado, que tiene como una telita. Bueno, eso se llama cápsula, ¿sí? Y está formado por tejido conectivo. No les traje ahora una imagen del riñón, pero el riñón es como que está dividido por sectores y esos sectores, esas divisiones van a formar tabiques, que también es de tejido conjuntivo, y el estroma sería la parte externa, por ejemplo, de una glándula. Todas esas estructuras van a estar formadas por tejido conectivo o conjuntivo. Hola.
Muy bien. ¿Qué subtipos vamos a encontrar? Vamos a encontrar tejido conectivo laxo, que va a estar constituido por células y sustancia intercelular, y es el más abundante del organismo. El tejido conectivo denso, resistente o de sostén, donde predomina la sustancia intercelular y las fibras, comprende las membranas sinoviales, la saponeurosis, los tendones, el cartílago, el hueso y las articulaciones. Esas son variaciones del tejido conectivo denso o de sostén. El hueso, el cartílago, las articulaciones, los tendones. Y después tenemos el tejido conectivo relacionado con los órganos hematopoyéticos. El prefijo hema significa, quiere decir todo lo que está relacionado con la sangre. Así como osteo es todo lo que está relacionado con los huesos, condro, todo lo que está relacionado con el cartílago. Bueno, en cuanto a los órganos hematopoyéticos, el tejido mieloide, las células sanguíneas, el tejido linfático. El timo es un órgano que está a la altura de la garganta, los ganglios, nódulos linfáticos y el órgano vaso. Sí, en la médula ósea roja de algunos huesos largos, pero básicamente tanto la sangre como el hueso pertenecen al tejido conectivo, ¿sí? ¿Y dónde tenía origen el tejido conectivo? Estaba acá en esta columna de acá. No, en el mesodermo, el del medio. Bueno, vamos con el tejido conectivo laxo. Ofrece sostén a las membranas epiteliales y músculos, forma el estroma de las glándulas, se encuentra también dentro y rodeando los nervios periféricos, es blando, elástico y plegable, y no es muy resistente, por lo que a veces se suele asociar al tejido conectivo denso con el cual se fusiona. Entonces, de acá lo más relevante es saber, hasta ahora lo que hemos visto, cuáles son los 4 tipos de tejido. Ahora estamos viendo el conectivo, tenemos que ver qué origen tiene ese tejido, dijimos el mesodermo, a su vez cómo se clasifica el tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, y también el tejido conectivo relacionado con los órganos hematopoyéticos. Y ahora estamos describiendo el tejido conectivo laxo particularmente. ¿Cómo está constituida la estructura de este tejido conectivo laxo? Bueno, por una parte tenemos la sustancia intercelular, que está formada por sustancia amorfa, que esto ya lo vimos en biología, y fibras, ¿sí? Y también vamos a encontrar células, fibroblastos, fibrocitos, células adiposas, macrófagos, histiocytos, células plasmáticas, células cebadas y pericitos. Todo lo que sea blasto es una célula joven, ¿sí? Y todo lo que sea cisto es una célula envejecida, pero en caso de que se necesite, esa célula envejecida, se vuelve a activar.
Entonces, la estructura del tejido conectivo laxo va a tener dos partes. Por un lado, la sustancia intercelular, que está formada por sustancia amorfa, y las fibras. Las fibras son las colágenas, las elásticas y las reticulares, que ya las conocemos de biología. Y en cuanto a la otra parte que constituye el tejido conectivo laxo, son las células, fibroblastos, fibrocitos, células adiposas, macrófagos, histiocytos, células plasmáticas, células cebadas y pericitos. La sustancia amorfa o fundamental es un material rico en agua que sirve para difundir los nutrientes y el oxígeno desde los capilares a las células epiteliales. Los componentes principales son los mucopolisacáridos ácidos y los glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico, el ácido condroitinsulfúrico. El primero, el ácido hialurónico, es el más abundante en el tejido conectivo laxo, y el condroitinsulfúrico es más abundante en el cartílago. Recuerden que yo les había dicho que el prefijo condro se relaciona con cartílago. El prefijo óseo se relaciona con el hueso. También se puede encontrar el heparansulfato, las membranas basales y el dermatansulfato. Y también vamos a encontrar glucoproteínas como fibronectina, laminina, que son adhesivas y extracelulares, y las integrinas, que van a intervenir en la unión de la MEC y el citoesqueleto. Todo esto más o menos un poquito ya lo tenemos visto de biología, ¿sí? Yo les voy a dejar les voy a colgar el Power en el campus, así lo pueden ver mejor. Existen tres tipos de fibras: las elásticas, las colágenas y las reticulares. Las elásticas están constituidas por la proteína elastina, son rectas y se pueden ramificar, se estiran y luego se acortan. Se las encuentra en las paredes de las arterias, la piel y los pulmones, ¿sí? En todos aquellos órganos que están sometidos a tensión, podría ser también la vejiga. Las fibras colágenas están constituidas por la proteína colágena. Fibras son onduladas que se entrecruzan en distintas direcciones, se disponen en haces y son flexibles y de gran resistencia a la tensión. Según el grado de polimerización, se las clasifican en colágeno tipo 1, por ejemplo, que vamos a encontrarla en la dermis, en la saponeurosis, en el hueso y en el tendón. Son las más resistentes, las de tipo 1. Las de tipo 2, por ejemplo, vamos a encontrar en el cartílago, la de tipo 3 en vasos, en los órganos hematopoyéticos, en el músculo liso, en la parte de las vísceras huecas, el útero, y forma las fibras reticulares. El colágeno tipo 4 va a estar formando como un tipo de malla de gallinero en las membranas basales. Y las fibras reticulares se disponen en redes y brindan apoyo a las células, son muy delgadas y están compuestas por colágeno. Básicamente las fibras reticulares son un tipo de colágeno, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una imagen, cómo se ven las fibras, las colágenas, las elásticas y las reticulares. Vamos a ir ahora ahí ya describimos lo que era la sustancia fundamental o sustancia amorfa y las fibras. Ahora vamos a describir las células del tejido conectivo, ¿sí? Dijimos, dentro de las células nombramos los fibroblastos, que son células fusiformes
con abundante citoplasma, que tienen prolongaciones en distintas direcciones, nucleolos ovoides y prominentes, núcleos ovoides y núcleos prominentes. Secretan procolágena, mucopolisacáridos, algunos producen y secretan elastina. Los fibroblastos que intervienen en la reparación de una herida provienen de las células mesenquimatosas, perivasculares, y tienen muy desarrollado el rugoso y el Golgi. Recuerden que el rugoso, una de las funciones era la síntesis de proteínas, y el Golgi las glicosilaba, las terminaba de madurar, ¿sí? Bien. Los fibrocitos de núcleos fusiformes, aplanados, con escaso citoplasma, ya que no pueden reproducirse. Las células grasas o adipocitos se las encuentra en forma aislada o en grupos, formando el tejido adiposo o graso, separados y sostenidos por tabiques conectivos, que fue una de las formas del tejido conectivo, ¿sí? Recuerden que dijimos tabiques, vainas, por tabiques conectivos de los que parten fibras reticulares y colágenas junto con vasos y nervios. Sus núcleos periféricos, ovalados, vacuolas repletas de grasa y abundantes mitocondrias. El tejido adiposo es un tejido como de reservorio de energía, ¿sí? Uno, lo primero que gasta son los hidratos de carbono, después gasta las grasas, por eso el trabajo aeróbico tiene que tener no menos de 45 minutos, cuando se consumen los hidratos de carbono y se empiezan a consumir las grasas después. Y por último, en el caso, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer, cuando ya el hidrato de carbono no alcanza, las grasas tampoco, vieron que la gente por ahí enferma de cáncer se adelgaza muchísimo, es porque el metabolismo empieza a consumir las fibras musculares. Las proteínas, básicamente. Ahí tenemos una imagen de lo que es un fibroblasto. Recuerden que yo le dije que el fibroblasto es una célula joven, ¿sí? El citoplasma está bien desarrollado, un núcleo prominente, y el fibrocito es como una célula envejecida, el citoplasma está mucho más retraído, pero en caso de que se necesite, en algunas circunstancias particulares, el fibrocito se vuelve a reactivar. Ahí tenemos una imagen de lo que son las células adiposas. Algunos las tenemos más desarrolladas que otros. Células plasmáticas. Provienen de los linfocitos B y son formadores de anticuerpos. Los linfocitos B son células que van a intervenir en la defensa de nuestro cuerpo. Hay dos tipos, los linfocitos B y los T. Los linfocitos T particularmente son los que van a intervenir en la defensa de los tejidos. Y los linfocitos B van a colaborar con los T. Presentan núcleos de cromatina regular, dispuestas en rueda de carro, son células redondeadas con membrana celular nítida. Su función es secretar inmunoglobulinas. Para que ustedes se vayan orientando, como yo les dije, acá por ejemplo estamos en histología, tienen que saber el nombre de las células. Vieron que hoy dijimos tejido conectivo, sustancia amorfa, fibras, más o menos una descripción de cómo está constituida la sustancia amorfa, cuáles son las fibras, las características, y lo mismo las células, ¿sí? El nombre de la célula, la característica de su citoplasma, su núcleo, y qué función tiene esa célula. En particular, las células plasmáticas, por ejemplo, es secretar inmunoglobulinas que intervienen en la defensa, ¿sí? Las células cebadas son células voluminosas, fusiformes o redondeadas, contienen gránulos de heparinas,
relacionadas con el metabolismo de las grasas, e histamina, responsable de las reacciones de anafilaxia. Las histaminas también son las que intervienen en los procesos de alergia. Para los que somos alérgicos, se nos suben las histaminas. Por eso se toma un antihistamínico. Los macrófagos son células fagocíticas derivadas de los monocitos de la sangre, poseen núcleos arriñonados, citoplasma amplio, con pequeñas vacuolas. Y como su nombre lo indica, los macrófagos van a degradar. ¿Se acuerdan que en biología vimos macrófagos cumplen la misma función? ¿Sí? Degradan toda sustancia extraña del cuerpo, partículas que puedan ingresar a las células o al torrente sanguíneo. Bueno, una imagen de las células plasmáticas. Células cebadas. Los macrófagos. Vamos con los histiocytos, que tienen la misma función que los macrófagos, pero estos se encuentran fijos en los tejidos. ¿Sí? O sea que los histocitos tienen una acción fagocítica, como los macrófagos. Las células gigantes multinucleadas, cuando un cuerpo extraño es demasiado voluminoso para ser digerido por un macrófago, estos se unen y se fusionan formando células gigantes multinucleadas. Entonces, macrófagos, histocitos y células gigantes multinucleadas, los tres tienen la misma función, que es una acción o función macrofágica, ¿sí? De digerir o romper partículas extrañas o cosas que no tienen que estar dentro de las células. Histocitos, células gigantes multinucleadas. Bien, ahora vamos con el tejido conectivo denso. Recuerden que entonces el tejido conectivo se clasificaba en laxo, denso y el tejido conectivo relacionado con los órganos hematopoyéticos. El tejido conectivo denso consiste principalmente en sustancias intercelulares, pocas células y vasos. ¿Sí? Tiene mayor cantidad de sustancia intercelular con pocas células y pocos vasos. Mayoritariamente posee fibras colágenas y en raras ocasiones posee mayor número de fibras elásticas. La principal función del tejido conectivo denso es ofrecer resistencia y protección. Bien. ¿Cómo se clasifica el tejido conectivo denso? En dos: el regular o modelado y el irregular o no modelado. El tejido conectivo denso, regular o modelado, las fibras colágenas discurren en un mismo plano y en una misma dirección. ¿Sí? De esta forma pueden soportar gran fuerza tensil y tracciones enormes sin alargarse. Constituyen los tendones, los ligamentos que unen músculos con huesos y huesos con huesos. Se pueden observar fibrocitos ubicados en haces paralelos de fibras, entre los haces paralelos de fibras colágenas. Entonces el modelado, lo que tienen que saber acá, que sus fibras colágenas están orientadas en el mismo plano y en la misma dirección, por lo cual pueden soportar gran fuerza de tensión sin alargarse. Y el irregular o no modelado, las fibras colágenas se hallan dispuestas en un mismo plano, pero en diferentes direcciones, ¿sí? Como es el caso de las aponeurosis y las vainas, o en diferentes planos y diferentes direcciones,
como en la dermis de la piel. Si uno tira la piel para un lado o para el otro, la piel no se abre. ¿Por qué? Porque es tejido conectivo irregular o no modelado, y al tener diferente ubicación sus fibras colágenas, le permite ser traccionado en diferentes direcciones sin romperse. En las cápsulas de algunos órganos van a formar tabiques hacia su interior. También se encuentra como revestimiento de los órganos huecos, serosa, como por ejemplo la serosa del tubo digestivo o tubo gástrico, y en los músculos y nervios. Forma también una vaina en la que están incluidos el sistema nervioso central, formando lo que son las meninges, ¿sí? Bueno, entonces recuerden esto, lo importante es que sepan que el tejido conectivo denso se lo puede dividir en dos: el modelado o regular y el irregular o no modelado, y que va a llevar, cada uno va a llevar el nombre de acuerdo a la disposición de las fibras. En el mismo plano y misma dirección es regular o modelado, y en diferentes planos, diferentes direcciones es irregular o no modelado, ¿sí? A eso les puede ayudar para asociar cuando el tejido conectivo denso es regular modelado o irregular o no modelado. Bueno, ahí en la parte de arriba tenemos el denso, modelado, vieron ese más rosadito, está todo como prolijito, modelado, las fibras en la misma dirección. Y en el de abajo, que es el irregular o no modelado, está todo como mezclado, ¿sí? Vamos a ver ahora los tendones. El tendón, entonces dijimos que pertenece al tejido conectivo denso, ¿sí? En etapa embrionaria, los tendones se forman a partir de los fibroblastos unidos y orientados en un mismo plano. Dijimos que van a soportar una tracción sin estirarse demasiado. A medida que proliferan, van formando las fibras colágenas, quedando luego pocos fibrocitos entre ellas. El tendón está cubierto por una vaina que posee dos hojas, una interna y otra externa. Entre ambas se encuentra una sustancia que sirve de lubricante, y la vascularización prácticamente desaparece, ¿sí? Se deja de tener aporte de sangre una vez que ya se formó y se madura. En caso de reparación, el tendón lo hace a partir de fibroblastos de la vaina tendinosa interna. Las inserciones entre el tendón y el hueso se lleva a cabo por medio de las fibras de Sharpey, que son fibras colágenas especializadas. Generalmente, todas las articulaciones de nuestro cuerpo tenemos lo que es el vientre muscular, y en los extremos tendones, ¿sí? Estos tendones se van a unir a los huesos, excepto en los músculos de la cara. No hay tendones, el músculo se adhiere directamente sobre el hueso. Pero en el resto, por ejemplo, el bíceps tiene el vientre muscular acá, la inserción tendinosa, supóngase, es esto, y después se inserta por acá arriba. Entonces, no es el músculo, no es solamente el bíceps, sino también la inserción distal y la proximal. Ustedes ya no vieron todavía anatomía, ¿sí? Pero ahí, bueno, lo que les quiere decir es eso, que el músculo, excepto los músculos de la cara, no se insertan directamente en el hueso, sino que lo hacen por medio de los tendones. Y que si ese tendón se rompe, la reparación se hace a partir de los fibroblastos de la vaina tendinosa interna. Recuerden que el tendón estaba
cubierto por una membrana, que es la vaina, y entre ella, que tiene 2 hojas, y entre esas hojas hay una sustancia que sirve como de lubricante, y bueno, básicamente si se rompe, los fibroblastos de la vaina tendinosa interna son los que van a dar nuevas células para que se pueda reparar ese tendón. Bien. Bueno, niños, eso ha sido todo por hoy. Yo les voy a subir entonces el Power. Antes de retirarse, los que están acá presentes me firman una hojita con letra clara, apellido primero, nombre y documento. El próximo lunes no vamos a tener clase conmigo porque es feriado. Y el otro que nos toca, vamos a ver cartílago, sinovial y articulación, por si quieren ir leyendo algo. El link para entrar es, bueno, los chicos que entraron hoy ya saben, va a ser permanente ese link, ¿sí? Para conmigo los días lunes. Con la profe Eliana van a tener otro link. Profesor, los que estamos online tenemos que dejar nuestro teléfono, nuestro nombre y DNI En también. lo posible, sí, para poder registrarse. Ok, ¿y alguna sugerencia del libro con el que podemos trabajar e ir repasando estos temas? Robertis, Ok, ¿eso está en bibliografía, sí, Robertis? ustedes entren al campus, ahí tienen la bibliografía que se va a usar, el programa de la materia. Creo que la profe estaba terminando de conformar el cronograma para que ya tengan más o menos idea de las fechas, de los parciales. Pero más o menos es el mismo sistema que biología. Vamos a dar 4 o 5 temas, primer parcial, recuperatorio y así. Sí, Esta estuve materia, mirando el ajá, material, pero no vi de Robertis, por eso le preguntaba. Vi Junqueira, Junqueiras, sí, Junqueira está y Genser, una cosa así se llama. Geneser, ajá, Es, sí. Bien, ok. el Junqueiras es con el que por ahí más nos manejamos. Igual, cualquier libro de esto que tenga los temas que van a estar ahí desarrollados en el programa, no es que nosotros le vamos a tomar solo lo que dice el Junqueira, ¿sí? Pueden usar cualquier libro de histología, se recomienda ese, el Junqueiras, el Geneser, pero puede ser cualquier libro. Inclusive también pueden incursionar en internet, ya que hay un montón de sitios, pero que sean confiables, hechos por universidades, ¿sí? No de alumnos que preparan un tema o cosas así. Hay un montón de sitios que uno buscando puede encontrar, pero siempre que tengan la certificación de universidades. ¿Listo, chicos? Sí. Gracias. Muchas Bueno, gracias, profe. que tengan buena semana y nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios quiere.